Muy buenas noches. Estamos ahora, perdón, buenas noches. Estamos 25 de septiembre del 2024 y nos toca revisar hoy día el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. Muy bien, que el Señor y el Espíritu Santo nos guíen en todo momento para que su palabra sea explicada y recibida por cada uno de nosotros. Muy bien, Pablo le está hablando a Timoteo, ¿ok? Entonces le dice, te encarezco. En otras palabras, es con toda mi energía, o sea, realmente te pido con todo mi corazón delante de Dios y del Señor Jesucristo. En otras veces no te lo pido por mí, sino te lo pido por el Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ok, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok, primero, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mucha gente dice esto es cuando Jesús viene en el arrebatamiento. No, el juicio no ocurre ahí. El juicio ocurre realmente después del milenio. ¿Qué dice ahí la palabra? Que después del milenio Dios se lleva a todos los que estén vivos acá, o sea, en ese momento los lleva al cielo, y los que estén muertos son resucitados y todos juntos van a lo que se llama el juicio ante el gran trono blanco, ¿ok? Por si acaso. Entonces, juzgará a los vivos y a los muertos significa que cuando es su regreso, y su regreso final, no el regreso, la batalla de Armagedón, sino al final de los tiempos, ahí viene el juicio final, ¿ya? Después de 1000 años de reinado de Cristo en la tierra, en su manifestación y en su reino, ¿sí? En el reino celestial, no en el reino acá físico nada más. Entonces, ¿qué le dice? A aquel que va a juzgar a todos, o sea, que es el rey y señor de todo el universo, en el nombre de él te pido que prediques la palabra. En otras palabras, transmitir el mensaje de Dios. Te insto, te encarezco. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Esto es bien interesante, porque a veces pensamos, este no es el momento adecuado para hablar de Dios. Pero dice que prediques la palabra. No que cites textualmente versículos y digas esto en la Biblia, sino prediques la palabra. O sea, que empecemos a decir el mensaje de Dios de una forma adecuada. Y vamos a ver, a tiempo y fuera de tiempo, aunque no nos parezca tiempo, o sea, siempre tenemos que estar de alguna forma, por nuestro comportamiento, por nuestras palabras, por nuestras acciones, predicando a Cristo. En otras palabras, siendo ejemplos de Él, siendo sus discípulos. ¿Qué dice acá? Uno, redarguye. ¿Qué significa redarguye? Si alguien está diciendo algo contra lo que Dios dice, o sea, lo contrario, dile, uy, opino lo contrario, ¿no? Tú, presenta tus motivos por cuál está equivocado lo que están diciendo. Redarguye, vuelve a insistir. Reprende. Reprende significa corrige. O sea, si alguien está haciendo muy mal, oye, hermano, deja de tomar así, deja de hacer esta cosa que no es lo correcto, esto te va a hacer daño. Reprende. Exhorta. Exhorta significa animar a la gente a salir de su error, de su pecado, de su problema. Exhortar es salir del mundo para entrar en el reino del Señor. Exhorta. Pero acá está clarísimo, con toda paciencia y doctrina, no con violencia, con paciencia. Significa que no todo va a salirnos a la primera. Paciencia significa, vamos haciendo el trabajo y en su momento el Señor, mientras nos está usando, va a salir los resultados. ¿No es cierto? Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos solamente instrumentos para que ese Espíritu pueda tocar a esa gente de una forma especial, ¿sí? Paciencia y doctrina. Doctrina significa estar bien formados en la palabra para poder enseñar bien. ¿Ok? Versículo 3. Porque, dice, vendrá tiempo, o sea, aprovecha ahora que todavía se puede, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa palabra sufrirán significa no van a aceptar la sana doctrina, no van a recibirla, sino que teniendo comezón de oír, o sea, tienen ganas de oír algo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por ejemplo, alguien quiere que la palabra de Dios signifique tal cosa, entonces si alguien enseña de esa forma, se van a pegar a esa persona. Maestros según sus propias concupiscencias, sus deseos carnales. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Muchas veces no la aceptamos porque la vemos
como no idea adecuada, fuera de los tiempos, nuestras propias ideas, lo que sea. Pero tenemos que saber una cosa y no olvidarnos nunca, la palabra de Dios siempre es verdad, siempre está correcta. Entonces, cuando buscamos una salida a esa palabra que no es la que está ahí, sino la que a nosotros nos parece o como quisiéramos que fuera, ese es un deseo, una concupiscencia de la carne. Entonces, cuando uno desea eso, dice, se amontonarán maestros que van a hacerles oír conforme a sus errores. Y ha habido muchos líderes espirituales, entre comillas espirituales, que se muestran como eso para llevarte al camino que a ti te atrae. Por eso, mucho cuidado, a veces vamos, o mucha gente conozco que va a una iglesia porque a mí me gusta cómo hace este pastor, a mí me gusta cómo hace este sacerdote, mira la música que sí me gusta, esta música no me gusta. Entonces, fijándose en la forma en vez del fondo. Puede haber una persona que no tenga mucha habilidad para enseñar, pero esté con su vida mostrando una vida de paz, de amor. Entonces, tienes que ser no por lo que queremos, sino por lo que realmente es el Espíritu de Dios para guiarnos, ¿sí? No con nuestras concupiscencias. Concupiscencias son los deseos de nuestra propia carne, nuestra propia mente. ¿Y qué pasa? Dice el versículo 4. Al pasar eso, apartarán de la verdad el oído. Esto me gusta, entonces ya no voy a escuchar lo que es, lo que dice la palabra, sino como a mí me parece y me gusta. Y se volverán a las fábulas. Todo lo que no es la palabra de Dios es una fábula, es una mentira. Interesantísima esta forma de mencionarlo, ¿no? Se volverán a las fábulas. Entonces va a estar viviendo en un mundo totalmente falso, mundo espiritual falso. 5. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo. ¿Qué cosa es sobrio? Equilibrado. No te dejes emborrachar por nada, en otras palabras. Sobrio con alcohol significa, si vas a tomar, tomas un poquito nada más para que no te vaya a afectar los sentidos y altere tu comportamiento. Pero también tenemos que ser sobrios en cómo comemos, sobrios en cómo ejercitamos nuestro cuerpo, sobrios en nuestro momento de descanso, sobrios en qué leemos. Sobrio significa equilibrado. Tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soportar, recuerden siempre. Soportar no es, pues tengo que aguantarlo. Soportar, cuando dice soportense unos a otros, es ser uno sostén uno en los otros. Soportar las aflicciones es sácale provecho. Cuando hay una aflicción, ponle las cosas de la palabra para que salga a la luz la verdad. O sea, es como construir un andamiaje alrededor de esa aflicción para que podamos verlo claramente y salir victoriosos. Soporta las aflicciones es toma acción con la palabra al ver estas cosas para que vas a ver cómo esto te va a llevar a una victoria. Y con el Señor de lado, ¿no? A tu lado siempre. Haz obra de evangelista, está diciendo a Timoteo. Ok, si bien no todos estamos llamados a ser evangelistas, no todos predicadores, no todos maestros, no todos pastores, no todos profetas, cada uno tiene su llamamiento, haz obra de evangelista se lo está diciendo ahí, pero en cierta forma Jesús le dijo a sus apóstoles y a sus discípulos, y por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, en otras palabras, tenemos que llevar el evangelio. ¿Qué es evangelio? Las buenas noticias. Ser evangelista es decir, Dios ha hecho esta cosa linda en mí. Ya está siendo evangelista, porque estás transmitiendo la buena noticia que Dios actúa en nuestra vida, se nos cambia, nos cura, nos da paz, etcétera, etcétera. Entonces, es transmitir también nuestro testimonio. ¿Ya? Y dice, cumple tu ministerio. Cada uno tenemos un llamamiento de Dios para algo específico. Y en eso tenemos que mantenernos y no dejarlo de lado, sino ponerlo en el centro de nuestra vida. Cristo, nuestro Padre Celestial, el ministerio para cumplirlo. 6. Le dice Pablo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. En este caso se lo está pidiendo a Timoteo porque como él ya le habían juzgado una vez y todavía no lo iban a condenar, pero ya le tocaba la segunda y ya sabía que pronto, en poco tiempo lo iban a, a- a matar, le dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta palabra sacrificado no es la que se usa normalmente cuando un condenado a muerto, le dicen pues, cuando lo ponen ante la horca y todo, es para ser ejecutado, ¿correcto? Pero acá dice, estoy para ser sacrificado. Cada uno de nosotros,
cuando trabaja para Dios, nuestra muerte es como el sacrificio que le entregamos al Señor como honra. Todo lo que has dado por mí, Señor, es tuyo. Entonces ya estoy por ser sacrificado. Ese era el sentido de Pablo ahí. No solamente que iba a ser ejecutado, sino que él mismo como ser humano iba a ser. Al morir era como un sacrificio acepto delante de Dios. ¿Ya? El tipo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dice, he hecho lo mejor que puedo, la buena batalla en el camino del Señor. He acabado la carrera, porque ya se acabó el tiempo. He guardado la fe. Guardar la fe, acuérdense, guardar la palabra guardar es mantenerlo bajo nuestros ojos muy atentos. O sea, aguardar la fe significa la palabra del Señor, lo que creemos en Él, lo tenemos muy atento en nuestras vidas. He guardado la fe. 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa corona de justicia está esperándome, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En la Biblia se habla de diferentes coronas que el Señor nos va a entregar, de acuerdo a nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras obras. La salvación es gratis, la salvación la tenemos, pero las coronas dependen de actitudes y situaciones. En este específico está hablando la corona de justicia. ¿A quiénes? A los que aman su venida. Y ese es un punto. Cada uno de nosotros, ¿no nos encantaría que el Señor venga ya? A mí me encantaría, pero yo no sé cuándo va a venir. Hay gente que dice que viene en cualquier momento. Sinceramente, por lo que me han formado, todavía falta. Siempre que digo es por lo menos 7 años. Tengo que ver ciertas señales y de ahí contar para 7 años adelante. Y esas señales no las veo, no es la clase de hoy día, pero si fuera antes, me encantaría. ¿Por qué? Porque ya comenzaría el nuevo reino bajo otras circunstancias completamente diferentes. No me- Podemos adelantarnos a los tiempos del Señor. Claro, pero cualquiera de nosotros nos gustaría. Pero tenemos que estar conscientes que el Señor escoge el momento que es perfecto para su regreso. Y eso es lo que nosotros amamos. Amamos el concepto de que Dios va a venir y va a arreglar todo esto. Eso es amar su venida, que Él va a ser el Señor y Rey de todo el universo. Y ahora, Pablo le da unas cuantas cositas para ayudarlo y para que lo ayuden a él. Dice, procura venir pronto a verme, ¿bien? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se dio a Tesalónica. O sea, alguien que lo estaba ayudando se fue. Ya no aguantaba, no sabemos qué pasó. Crescente, otro, se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ojo, Demas los ha desamparado. Los otros dos fueron mandados por Pablo, por si acaso. Cuando leamos la carta de Tito, vemos cómo Pablo lo mandó a Tito a hacer el trabajo, ¿no? Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, Lucas el médico. Y le dice, toma a Marcos, Marcos el del Evangelio de Marcos aparentemente, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ya sabía que estaba condenado, ya sabía que iba a morir, pero hasta su último día planeando cómo hacer las cosas para que la palabra del Señor, su iglesia, todos nosotros, sigamos crezcando hasta su regreso. ¿Ok? El centro de su vida es su ministerio y la razón por la que está acá. En ningún momento deja de mirarlo. Y eso le da, en vez de estar desanimado, está arreglando para que siga adelante lo que el Señor ya ha comenzado. ¿Mm? Interesante, ¿no? 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. 13. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, ya se estaba acercando el invierno, entonces estaba pidiendo, estaba en la cárcel, en situaciones de esa época mucho más difíciles, y está pidiendo para mantenerse bien, pero al mismo tiempo trae los libros y mayormente los pergaminos de la palabra se refiere. ¿Para qué? Para seguir formando y estudiando y seguramente para dárselo a las personas para que sigan transmitiendo el Evangelio y la palabra del Señor. Acuérdense que este pergamino son Antiguo Testamento básicamente, ¿no? 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Hay otro versículo que dice, no os venguéis ustedes, mía es la venganza, dice el Señor. No es que el Señor sea vengativo, sino que yo voy a pagar a las personas según lo que hacen. ¿Sí? Entonces acá él dice, Señor, le pague conforme a sus hechos. En otras palabras, yo no voy a pelearme, no voy a buscar que le vaya mal. Señor, tú vas a hacer porque tú conoces su corazón, tú conoces sus actos, está en tus manos. Y esa es una buena forma de dejar muchas cosas que tenemos. A veces tenemos a alguien que nos ha dañado, que nos ha hecho cualquier cosa y estamos buscando, como se no, no, que el Señor le pague, Señor.
Pero la otra actitud, que es mayor todavía que este Señor, me ha hecho esto, está enfermo. Señor, tú eres el sanador, tú eres el Señor de dioses, tú eres el médico de todos, que tu Espíritu Santo lo toque. Y tú, ora en su vida, Señor. Espíritu Santo, ora en su vida. ¿Ok? Pero lo que dice el versículo 15 es, guárdate tú también de él. En otras palabras, se está portando mal, ten cuidado. O sea, no hay que ser tontos tampoco, porque si alguien está luchando y tratando de lograr algo del Señor, hay que estar atento para que no nos dañe, ¿no es cierto? Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ten mucho cuidado, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que testificar, pero al mismo tiempo, y sobre todo a los que han estado dentro de la iglesia de Dios y se salen feo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque para compensar, para no sentir culpa, atacan. Ese es algo bien frecuente. Entonces, por eso guárdate tú también de él. 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, estuvo solo, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ok, en su primera defensa podían haberlo ya condenado, pero salió libre, porque el Espíritu Santo actuó a través de él y habló y dice esto, y pudo defenderse y transmitió la palabra del Señor. Aún en su juicio fue canal de bendición para otros y fue librado de la boca del león. 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está hablando es que nos va a librar. No dice que no vamos a morir y me preservará para su reino celestial. En otras palabras, cada uno de nosotros que somos hijos del Señor, el Señor nos guarda y va a mantenernos para su reino, porque el objetivo es ir a su reino. Ya somos parte del reino, pero todavía el reino no se ha manifestado en plenitud. Entonces, Él nos preserva para eso y nos librará de toda obra. No dice me libra, sino me librará de toda obra mala. Entonces, lo que está diciendo bien claro es, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sé que Él me va a librar, sé que en Él estoy seguro, sé que estoy en el mejor sitio del universo, aunque la cosa no se vea bien en este momento, porque soy un hijo o una hija de Dios. Bien. Y acá acaba con un saludo corto que dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Comunica, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Ok, el saludo es el que estamos acostumbrados en Pablo, eh, que son, casi siempre es la gracia y la paz sea sobre vosotros, ¿no? Ese es el casi siempre pedido. En este momento dijo la gracia nada más y que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Ok, hay que tener cuidado con esto, porque muchos se puede entender como que Dios se acerca, Dios se aleja. En esta expresión es nosotros tenemos que estar conectados con el Señor. El Señor siempre está con nosotros, siempre. Él dijo, no lo voy a dejar solo, no lo voy a desamparar, nadie los puede arrebatar mi mano, pero nosotros podemos estar mirando a otro lado. ¿Ya? Entonces, esta expresión hay que tomarla con cuidado porque no es que el Señor no está con nuestro espíritu, está con nuestro espíritu, pero nosotros tenemos que conectarnos en el espíritu con Él. ¿Sí? Ok, gracias, Señor. Ok, entonces hemos acabado esta carta, la segunda carta a Timoteo, y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga a todos.